Muy buenos días para todos, ¿cómo estamos? Em, Antes de iniciar, me gusta siempre como tratar de que las personas participemos en este mensaje. Me gustaría si alguien pudiera compartir conmigo eh, hace 8 días qué cita le llamó la atención. Entonces, me encantaría saber eh, qué citas estuvimos trabajando hace 8 días. De qué estábamos hablando hace 8 días, cómo está el mensaje, todo eso. Por favor, participemos para así mismo eh, ir afianzando estos conocimientos que el Señor Jesucristo nos va regalando cada 8 días. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? De los apuntes que tienen por ahí. Señora, Estamos hablando de la ira. Nosotros vimos el arrepentimiento en la tercera parte y estábamos hablando de la ira, ¿no? De la ira. En Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. muy bien. Gracias, Amén. suegra. Gracias, Tatiana. Sí, señor, estábamos hablando de la ira. Resulta que hace 15 días el Señor trajo para nosotros una cita que precisamente leyó mi suegra hace 8 días, que fue Mateo Mateo. 5:23, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, Mateo 5:23, vamos a leer Mateo 5, pero desde el 22, Mateo 5, 22, 23. ¿Lo leo, pastor? ¿O Bueno, hay sí, otra persona señor. que lo quiera leer? No, suegrita, por favor, léalo, si es tan amable. La palabra del Señor dice así, Mateo 5:22: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Gracias, suegrita. Amén. Entonces, mire que hacía 15 días el Señor nos está diciendo que me tengo que reconciliar con mi hermano, ¿cierto? Tengo que reconciliarme con mi hermano primero. Yo, ¿qué saco con estar buscando del Señor? Pero ¿qué es lo que estoy buscando del Señor? Tengo que preguntarme muchas cosas. ¿A qué? ¿Por qué me congrego? ¿Para qué me estoy congregando? Si no estoy obedeciendo todo lo que el Señor me está mandando. Mostramos a veces nuestro egoísmo, porque siempre pedimos mal, siempre pedimos para, para nuestra carne, pero nunca pedimos para cosas a nivel espiritual, que es lo que el Señor nos está llamando a que hagamos. A veces siempre queremos, sí, no está mal, no es pecado que uno anhele, que uno quiera que le vaya bien, que las cosas estén bien, pero el Señor ve un poco, Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. En nuestra carne no podemos ver, la carne no nos deja ver. Y, y a veces pensamos, siempre he dicho que estamos bien en una congregación, que estamos leyendo la escritura, que aparentemente dice yo no le hago mal a nadie, yo hago esto, yo hago lo otro, etcétera, pero a veces no nos damos cuenta que hay una cantidad de cosas que tenemos aún por cambiar y que no las cambiamos, porque sencillamente a veces decimos, es que yo soy así porque mi mamá era así, yo soy así porque mi papá era así, es que yo soy así, toda la vida he sido así. ¿Cómo? Malhumorada, como un fosforito que me enciendo por nada, malhumorado por todo. Entonces a veces cometemos el error de creer que
que esa persona, y decimos esa persona tiene un carácter muy fuerte. Mentira. Una persona que grita, una persona que está siempre amargada, está siempre respondiendo toscamente y demás, uno piensa y dice, esa persona tiene un carácter fuerte. Mentira. La persona que grita y tiene ira a todo momento no es una persona de un carácter fuerte, es una persona de un carácter débil. Porque una persona verdaderamente de carácter fuerte es la que tiene dominio propio, la que resiste esos maltratos verbales, la que puede controlar una situación de estas, agachar la cabeza, tratar de, de conciliar, tratar de perdonar. Esa persona es más fuerte que cualquier otra. Entonces a veces cometemos el error de entender que la más fuerte es la que más grita, es la que está más enojada, ¿no? Es la persona más débil porque no tiene la capacidad, no tiene la fortaleza de poder perdonar, de poder corregir, de poder reconciliar y de tener dominio propio. Dice la escritura aquí en Mateo 5:22, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, será culpable de juicio. Así que es que ni siquiera el Señor nos da el espacio a que nos enojemos. Dice, sí, la escritura dice que airaos, pero no pequéis, dice en Efesios 4:26, que airaos, pero no pequéis. Está claro, porque el Señor sabe que nos vamos en un momento dado a airar, pero es ahí donde el Señor ahí mismo nos dice, no pequéis. No es que esté avalando que mantengamos airados. Él sabe y nos conoce que nosotros en cualquier momento vamos a tener un momento que nos vamos a airar. Y sobre todo cuando alguien viene a ofendernos por cosas del Señor Jesús. Sobre todo cuando alguien viene a, a burlarse de las cosas de nuestro Señor Jesús en nuestra cara, como que nos molestamos, nos vamos a airar. Y el Señor dice que es llamado como el celo, tener celo de las cosas del Señor. Eso nos da licencia para nosotros pecar. Que yo me he molestado cuando alguien viene, por ejemplo, una vez vi a un humorista colombiano y cada vez que estos humoristas para hacer sus chistes y ganar seguidores y aplausos utilizan las cosas de la escritura, hablan de la última cena, hablan del Señor Jesucristo y se burlan, yo me lleno de ira, me molesto, pero inmediatamente, ¿qué hago? No escucho eso más, no lo veo más y oro, digo, Señor, eh, ten misericordia de esta persona, ten misericordia de, de este hombre que está hablando de esta manera, se está burlando de ti porque no te conoce. La escritura dice que tú perdonas todo menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, o sea, burla contra el Señor Jesús. Es diferente a quizás yo coger y decirle a otro, miren a ese humorista, ojalá, ojalá le vaya mal, ojalá, etcétera. Entonces yo empiezo a proferir cosas que no construyen, que no edifican, porque estoy molesto. Me molesta que se burlen de las cosas del Señor Jesús y lo primero que puedo hacer es una manera de rechazar, es no ver eso ni escuchar más. Entonces, inmediatamente orar por esa persona para que el Señor tenga misericordia. Y ahí cumplo la escritura. Cuando yo me hizo, yo me airé, pero no pequé, ¿cierto? Y más cuando el Señor me pone ahí en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre tu enojo. El Señor me está diciendo de por sí, desde un comienzo, que yo no debo dejar pasar ni siquiera un día para arreglar las cosas, para reconciliar. Hay personas, hay matrimonios que todavía
Todavía han pasado años y todavía no se han reconciliado. Y a veces viven en la misma casa. Duermen uno volteado a la espalda al otro y no se reconcilian. Y van a la congregación y leen la escritura. Y están leyendo esto hoy, están escuchando esto hoy, y les llegó y bajó el sol hoy otra vez y no están cumpliendo la escritura porque eso es un mandamiento. Todo lo que está aquí que el Señor escribe y manda es un mandamiento, debo cumplirlo. Si el Señor me dice, mira, no pequéis, es un mandamiento. No se ponga el sol sobre tu enojo, el Señor me está dando una orden. No te vayas a dormir, no te vayas a descansar hasta que no te pongas de acuerdo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, les contaba esta mañana, ¿desde dónde comienza la ira? La ira comienza desde la misma casa. La misma ira comienza en matrimonios en los cuales están funcionando mal, o sea, es un matrimonio disfuncional. ¿Por qué? Porque sencillamente empiezan a poner sus propias normas, eh, sus propios parámetros, sin tener la base sólida dentro de lo que es la escritura, sin tener como base al Señor Jesús, como el soporte en su familia, sea el Señor Jesús, la escritura, cumplir la escritura para su matrimonio. Vamos a Génesis 2:24. ¿Por qué voy a Génesis 2:24? Porque vamos a empezar a buscar las fuentes. ¿De dónde es que a veces no podemos lograr cumplir con lo que el Señor me manda? Yo no me puedo reconciliar con mi hermano cuando mantengo con ira. La ira me impide reconciliarme. La ira me impide, el orgullo me impide reconciliarme. Por ende, pues no me arrepiento, por ende, no perdono. Mire que todo va unido, todo va unido. Entonces, básicamente, la gran mayoría de los problemas que están en la sociedad arrancan desde la casa, desde el núcleo familiar. Por eso el enemigo sabe que es desde allí donde se empieza a destruir. Por eso ahorita, ¿cuál es la agenda del LGTB? Destruir el núcleo familiar. El núcleo familiar es padre, la esposa y los hijos. Esa es la base de la vida. Y ahorita está siendo atacado ese núcleo, porque ahorita fácilmente dos hombres pueden formar un, entre comillas, núcleo familiar. Entonces dos hombres se unen en una relación homosexual y deciden rentar un vientre y tienen una hija de uno de los dos porque no pueden cumplir el mandamiento del Señor. Notemos que ya desde ahí ya hay desobediencia. Ya no es ese núcleo que el Señor formó desde Génesis, desde el comienzo, el Señor ya formó el núcleo familiar, ya dio una orden de cómo es una familia, en la familia, en la sangre, porque también uno es familia con amigos, con congregación, que la palabra familiar significa que es constante, ¿cierto? Pero un hogar, ¿cierto? Que si viene la palabra hoguera, donde uno se calienta, es con la esposa, con los hijos. Ese núcleo de hogar es el que está destruyendo la sociedad. Entonces, en el núcleo familiar está siendo destruido por, por, por el mismo hombre, el enemigo metiéndose, y desde allí hay una malformación en muchos aspectos de la vida. Por eso es que desde el hogar
donde se forman todos estos problemas de la ira y demás porque estamos funcionando mal. Si nosotros empezamos como familia a unirnos, a estar leyendo las escrituras, a congregarnos todos, a escuchar todas estas cosas, es más fácil salir de todo esto, de todas estas enfermedades que nosotros tenemos, como cuáles, la envidia, el orgullo, la murmuración, la ira, todas estas cosas que están dentro de nosotros y que nos contaminan, dice la escritura. Entonces, quiero que entendamos lo siguiente. En Génesis 2:24 dice la escritura, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sí estamos entendiendo ahí? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y aquí hay un problema grandísimo que hace que a veces haya ira entre los matrimonios. Y es que muchos esposos o muchas esposas no han entendido que dejar al padre, ¿sí?, y a la madre no significa abandonarlos, no significa que no nos importen, ¿no? Porque entonces vamos a incumplir el mandamiento cuando el Señor nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Cuando el Señor dice dejará, significa que usted lo va a dejar allá en donde ellos forman su núcleo familiar, su hogar, su hoguera entre esposo y esposa ya. Y usted empieza a formar su núcleo familiar, su hoguera, ¿cierto? ¿Cierto? Para que se cumpla la escritura para que ustedes puedan tener hijos. Dice claramente que cuando un hombre sale de su casa, deja a su papá y a su mamá, sale a unirse con una mujer. El Señor Jesucristo dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su hombre. O dice, por tanto, dejará el hombre, la mujer, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No lo dice. No lo dice. No lo dice. O sea, por más que le den vuelta y hablen de homofobia y hablen de lo que quieran hablar y etcétera, etcétera, eso no se da, ¿cierto? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque desde allá ya algo está funcionando mal. Y cuando las cosas empiezan a funcionar mal, es más difícil reconciliarme, es más difícil perdonar, más difícil arrepentirme. Digo esto, hay esposos, la esposa vive por acá en el extranjero, entonces me va a traer a mi mamá, para que viva con nosotros, para que me cuide el bebé mientras tanto, mi dieta, y la señora se quedó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y ahí ya no se está cumpliendo el mandamiento. Porque el Señor dijo claramente que los teníamos que dejar, a no ser que papá o mamá ya estén en una edad tan difícil que no hay quien los cuide, venimos a honrarlos, a cuidarlos, es diferente. Pero mientras eso no suceda, debemos cumplir el mandato de dejarlos sin abandonarlos. ¿Por qué digo esto? Que tengo conocimiento de varios matrimonios en la que casos como este, la esposa le dice al esposo, mi amor, mi mujer va a dormir mi mamá va a dormir conmigo, usted duerma en el sofá. Ya ahí empezó mal todo. Porque empieza el hombre a airarse, el hombre empieza a sentirse rechazado, empiezan los choques como esposos, empiezan los roces como familia. Entonces ya la suegra se mete en el matrimonio a opinar, a decir si está bien esto o no está lo otro, y por eso es que las cosas no funcionan bien. ¿Por qué? Porque nosotros no le hacemos caso al Señor Jesús. Sencillo. Y estoy en el aire,
vienen las contiendas, vienen las peleas, viene todo aquello que el Señor me está advirtiendo desde hace rato. Y empiezo a veces a comportarme con ira en el trabajo o en la congregación o a donde vaya. ¿Por qué? Porque no tengo paz en mi casa. No tengo paz en mi casa. Porque la suegra o el suegro viviendo allí hacen que los hijos peleen con el papá con los hijos, el papá con la esposa y, y empieza la ira y la contienda. Entonces, desde allí, desde Génesis, tenemos que empezar a cuadrar las cosas como el Señor nos manda. Empieza el maltrato, porque ya la esposa se envalentona contra el esposo porque la mamá está ahí y lo apoya, o el esposo se envalentona porque tiene la mamá o el papá allí. Casi normalmente es cuando la mamá vive uno de los de la mamá del esposo o de la esposa. Casi siempre el caso se da así. Y se vuelve una relación enfermiza. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo el mandato. El mandato es, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Los dejará. Así como tu papá y tu mamá dejaron a tus abuelos para formar una familia contigo. Entonces empiezo a maltratar a mi esposa, empieza mi esposa a maltratarme verbalmente, yo levanto la voz más fuerte, entonces le sirvo de mala gana, el otro trae las cosas de mala gana, y no es así. Es tan difícil a veces que pueda que, que hay otro caso que ya no esté la mamá viviendo con ellos, pero hay otro que es también más difícil aún, cuando aquellas parejas se unen en una sociedad. De hecho, al matrimonio le llaman sociedad conyugal. ¿Sí? Nos volvemos socios del uno, del otro, y ahí las cosas no funcionan bien. Pero ¿qué tiene que ver esto con la ira? Muchísimo, muchísimo, porque todo esto trae contienda, todo esto trae roces, todo esto trae malas palabras, todo esto trae que yo me encolerice, que me enfurezca, que me rebele, que me queje, soy provocado, me irrito, me lleno de rabia, me atormento, me lleno de provocación, de tristeza, sufro. Y todos esos sinónimos significan ira en hebreo, kaas, atormentarse, rabiar, encender, enfurecer, enojar, irritar, enojo, furor, provocación, provocar, queja, rebelión, sufrir tristeza. Y la ira, lo mismo en el griego, sumó, encolerizarse, enfurecerse. Entonces, todo eso sucede cuando ya desde mi misma casa las cosas están funcionando mal. Desde ahí, si me estoy entendiendo, haciéndome entender, vuelvo y le repito, para que cojamos bien el hilo de las cosas. La palabra ira viene del hebreo kaas, que significa atormentarse, rabiar, enfurecer, enojar, irritar, enojo, furor, provocación, queja, rebelión, sufrir, tristeza. Todo eso sucede desde el comienzo cuando nosotros estamos en nuestro matrimonio. Si nuestro matrimonio empieza a tener una base sólida en las cosas del Señor, la ira merma en mi vida, porque desde mi casa no la estoy ejercitando, desde mi casa no la estoy practicando y la llevo afuera y siempre lo voy a exteriorizar. Lo digo porque quizás a veces lo que les voy a decir digan no tiene nada que ver y tiene mucho que ver. Matrimonios que se unen como una sociedad. Conozco matrimonios que dicen, bueno, la mitad de la cama es suya y la mitad de la cama es mía.
le conozco matrimonios que dicen, yo me gano esto, usted se gana esto, usted paga la mitad de esto, yo pago la mitad de esto, la casa la pagamos por la mitad, el mercado lo pagamos por la mitad, esto lo pago por la mitad, el jabón este es mío, este es el suyo, una cantidad de cosas que como matrimonio no debería estar sucediendo, no debería estar sucediendo, porque ni la esposa conoce el carácter del esposo, ni el esposo conoce su carácter y no sabe en qué momento eso empiece a crecer y empiece a atormentarse, a enojarse, a irritarse, a provocarse. Y eso no funciona así. Tiene que eso funcionar una sola bolsa para un matrimonio. De hecho, decía esta mañana, el que tiene que llevar el sustento de la casa es el hombre, la mujer no. De cuando aquí que, que, que tengamos que dividir las cosas. Eso no es bíblico. Entonces, ¿qué pasa? Y qué bendición que se llegara un día que si están trabajando los dos esposos, si un día yo no estoy trabajando, pero mi esposa sí está trabajando, qué bendición que mi esposa tenga de bien traer, aportar y ayudar sin que haya todas estas contiendas, sin que haya toda esta provocación para una ira o viceversa. Que el esposo esté trabajando un día, la esposa pierda el trabajo y tenga la libertad de poder vivir con ese salario de ese esposo. ¿Por qué? Porque cuando esos matrimonios están divididos de esa manera y alguno de los dos se llega a quedar sin ese sustento, viene la ira, viene el problema. Y es cuando yo empiezo a dividir, es cuando yo me empiezo a llenar de ira, nos volvemos insensatos. A veces aún tenemos unos comportamientos de necio, de personas que nos volvemos imprudentes, incrédulos, hasta, dice la escritura, locos, insensatos. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Dice en Gálatas 5, 22, 23, vámonos a Gálatas 5, 22, 23, desde el 16. Gálatas 5, 16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mire, mi hermana y mi hermano, que aquí se mencionaron una cantidad de cosas que a su debido tiempo en otras prédicas vamos a ahondar. Pero aquí dice claramente que idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Los celos, los pleitos, la ira, claramente dice que los que practiquemos estas cosas no heredaremos el reino de los cielos. ¿Sí lo están leyendo, mi hermano? Y yo sé, mi hermano y mi hermano, que usted está aquí hoy, así como yo, porque queremos agradar a nuestro Señor, porque queremos morir a muchas cosas que no nos están dejando crecer, porque queremos la vida eterna. Y si yo estoy todavía en esas enemistades, pleitos,
estoy todavía con celos, con iras, con contiendas, con envidias, con borracheras, orgías y todas esas cosas, dice Señor, pero mire lo que menciona claramente de todas esas cosas que todavía tenemos en nuestro corazón, porque son, a veces se manifiestan esas obras en nosotros, son claritas por nuestra reacción en nuestra ira. Y la ira no da espacio a un diálogo, la ira rompe la comunicación, la ira rompe cualquier momento que tú quieras tener para poder conciliar. Conciliar es volverme a poner de acuerdo con mi hermano. Reconciliar es volver a ponerme de acuerdo. Me quise poner de acuerdo, pero la ira no me dejó. El Señor dice, reconcíliate. Entonces, la mejor manera de poder reconciliar es ya estar sin la ira, sin esos celos, sin la envidia, sin el orgullo. Seguimos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos. Sí, esa palabra irritación es ira. Unos a otros, envidiándonos uno a otro. ¿Estamos? ¿Sí estamos ahí? La escritura Sí, pastor. es clara. La escritura es clara conmigo, con nosotros. No vamos a heredar el reino de los cielos si seguimos airados, si seguimos en esas peleas, en esos celos, ¿cierto? A veces mantengo airado por una persona o con X situación porque sencillamente me lleno de falta de perdón, y la falta de perdón es un, es, es una señal clara de que tengo ira. La falta de conciliar con mi hermano está clarito que es que aún tengo ira. Mire que abajo dice, hermanos, en el 6, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, si sois espirituales, ¿qué tengo yo que aprender de que si soy espiritual? Sencillamente me estoy dando cuenta que soy muy espiritual cuando el amor hacia los demás aflora en mí, cuando mantengo en paz, cuando tengo paciencia, cuando soy bondadoso, cuando tengo fe, cuando soy manso, cuando soy verdaderamente templado. No sé, tener templanza significa tener firmeza en las cosas del Señor, ¿cierto? Entonces dice, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Sí se da cuenta? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, cuando yo ya tengo claro esto, ¿en qué manera me tengo que airar yo? No me voy a airar, no me voy a airar, porque si ya me está diciendo que tenga cuidado con esa persona, que si verdaderamente yo estoy en, en el Señor, la parte espiritual del Señor va a aflorar en mí, van a salir cosas hermosas de mí, no van a salir todas esas cosas que estamos viendo en la carne. Entonces es más fácil cuando yo vivo en el Espíritu. Por eso la palabra dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Porque cuando yo estoy en el Espíritu, sencillamente no me voy a hacer vanaglorioso, ni voy a ser una persona que me irrito. Ahí lo dice la Escritura. Lo importante es siempre estar adheridos a la Escritura.
en obediencia para con el Señor Jesucristo. Siempre, siempre esta palabra, por eso dice la palabra del Señor que este es pan de vida, por eso dice que es el agua viva, porque nosotros nunca vamos a tener sed ni vamos a tener hambre, porque el Señor Jesucristo me dice en su palabra, entre más me alimente en su palabra, me voy a llenar más, me voy a llenar más de todas las cosas buenas del Señor que de las cosas malas de la carne. Me explico. Dice el Señor que de la abundancia de mi boca, o sea, de lo que me abunda, de lo que yo hablo, es lo que sale de mi corazón, lo que tengo dentro de mi corazón. ¿Qué es lo que tú tienes en tu corazón? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos está abundando? Que en el momento cuando tenemos ira sale a flor, sale a florecer todo eso, toda esa podredumbre que tenemos. O estás aplicando lo de Efesios 4:26, que iraos, pero no pequéis. Te estás poniendo de acuerdo con tu hermano antes de que se baje el sol y de tu boca salen palabras de bendición, salen palabras que edifican. Eso está pasando en nosotros. Vamos a Efesios 4. Tenemos Efesios 4:29. Dice así la escritura. La escritura dice claramente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué es lo primero que le sale a uno de su boca cuando está airado? ¿Qué es lo primero que sale? Palabras malditas, palabras maldichas, palabras corrompidas, corroen el alma. Y la escritura dice ninguna. Cuando el Señor dice ninguna, es ninguna. Es que me sacó el mal genio, como decimos en Colombia, me sacó la piedra. Es que yo hice esto, dije esto, porque es que él me hizo esto, es que ella me hizo esto, entonces yo no tenemos excusa frente al Señor, porque el Señor ya me está dando una orden, me está diciendo ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Como testimonio, cuando conocí a mi esposa y yo iba a visitarla a su casa, ella antes de que entráramos a su casa me rogaba, me suplicaba, me decía: Luis Eduardo, yo le pido el favor que no vaya a decir malas palabras en mi casa porque es que a mi mamá no le gusta. Y porque ella me decía eso, lo digo con vergüenza, pero al mismo tiempo para darle la honra y la gloria al Señor Jesús, que Él puede coger lo vil y lo menospreciado y levantarlo para glorificar su nombre. Lo digo porque de 10 palabras, 40 que salían de mi boca eran solo palabras corrompidas, soeces y sucias. Y más cuando la gente me decía: es que Luis Eduardo se le oyen bonitas esas palabras, a él le lucen, a él se le ven chévere, lo hacen ver jocoso, lo hacen ver chistoso, simpático. Y uno creía en toda esa mentira y cada vez que hablaba basura. Para la honra y la gloria del Señor Jesús. También viene este testimonio porque que día estábamos compartiendo con un hermano en nuestra casa y se tocó ese tema de hablar de las malas palabras y mi esposa dijo que yo era una persona muy soez, y esa persona que estaba visitando me voltea a mirar y me dice: ¿el pastor hablaba puras groserías? O sea, porque ya como me conocen ahora, una persona renovada en mi boca para el Señor Jesús, se extraña eso. Y es cuando sirvió eso para darle testimonio a esta persona de que el Señor verdaderamente renueva, el Señor cambia, Él da
una nueva lengua, un nuevo corazón cuando el corazón es de piedra. Lo cambia por otro corazón, un corazón más de carne, más humano. El Señor transforma a todo aquel que le busque. El Señor transforma a aquella persona que si este momento tiene mucha ira, el Señor lo puede transformar si tú tienes fe, si tú crees y si tú obedeces las Escrituras. Así de sencillo. Entonces, imagínense qué era lo que salía de mi boca. Pues basura, porque yo me alimentaba de basura, porque yo comía basura. Todo era basura, porque mi alimento no era este pan, porque mi bebida no era esta agua, como dice el Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que abundaba en mi corazón? Pues todo eso que salía de mi boca. Y ahora, ¿qué abunda en mi corazón ahora? ¿Qué estoy hablando ahora? Estoy hablando palabra de vida eterna porque es lo que abunda dentro de mí. Cuando el Señor Jesucristo dice que ninguna palabra corrompida ninguna palabra corrompida tiene que salir de su boca. Ninguna, dice el Señor, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Qué palabras le estás diciendo a tu esposa? ¿Qué palabra le estás diciendo a tu esposo que no le está edificando? A tus hijos, a tus empleados, a tus compañeros de trabajo, a tu familia, a tus amigos, a cualquier persona en la calle. ¿Qué palabras estás diciendo que no edifican? Uno con una palabra hiere a una persona, con una palabra puede matar a una persona. Entonces, más aún cuando yo estoy lleno de ira, es ahí donde nos vamos a dar cuenta qué verdaderamente mora en mí, qué es lo que está dentro de mi corazón. Se va a notar claramente cuando usted está irado. Por eso el Señor dice que airaos, pero no pequéis, porque en ese momento que tú te vas a irar, es en el momento en que tienes que acordarte de la palabra del Señor Jesús, respirar y proferir una palabra que no vaya a dañar. Y lo mejor que puedes hacer es quedarte callado. Lo mejor es que te quedes callado, porque la Escritura dice que en la medida que yo diga algo más fuerte, eso es como un carbón que le está cayendo al fuego y va a hacer que la llama crezca más. Dice en Proverbios 15:1 que la suave respuesta aparta la ira, ¿cierto? Mas la palabra hiriente hace subir la ira. Dice en Proverbios 15:1. Mírenlo allí, en sus Biblias. Proverbios 15:1 me dice, la suave respuesta aparta el furor. O sea, la suave respuesta. Por eso el Señor dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. No tenemos que proferir palabras que no edifiquen, porque esas palabras que no edifican no construyen a una persona, sino que la destruyen. Va a hacer que esa palabra hiriente suba más la ira y no va a haber una conciliación y tienen que volver a reconciliar. Y vamos a pasar en eso. No lo podemos pasar. Nosotros ya debemos estar caminando totalmente diferente. Primera de Juan 2:6. Esa cita una vez me la leyó mi hermano Emanuel. Me acuerdo muchísimo, porque es una cita que me encanta a mí, que me recuerda a mí en dónde estoy parado. Una vez alguien siempre me preguntó, pastor, esto está bien o esto está mal. Pregúntese, usted pregunte en oración si al Señor Jesucristo le gustaría eso, porque yo le puedo dar una respuesta como hombre en la carne, pero
Pregúntese si al Señor Jesucristo le agrada eso. ¿Y cómo me doy cuenta si al Señor Jesucristo le agrada eso o no? Pues voy a la Escritura. Si la Escritura dice que no le agrada, pues no le agrada al Señor Jesús. ¿Y qué es lo que le agrada al Señor Jesús? Eso es lo que yo hago. Entonces, primera de Juan 2:6, ¿qué dice? Amén, pastor. Pastor. Dígame, Manuel. Sí, Señor, dice la palabra del Señor, dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amén. ¿Quién es él, Emanuel? Señor Jesús. El Señor Jesucristo. Entonces la Escritura me dice ahí, todos la están leyendo en este momento, espero en el Señor Jesús que la estén leyendo. Dice claramente que el que dice que está en el Señor Jesús, que permanece en él, que dice yo permanezco en el Señor Jesús, yo creo en el Señor Jesús, yo me congrego, yo sigo al Señor Jesús, dice que tiene que andar como él anduvo. Y ustedes se dieron cuenta si el Señor anduvo gritando, si el Señor mantenía irritado, si al Señor siquiera se le salió una palabra corrompida de su boca. Entonces, imitemos a nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando venga la ira, usted alcanza a respirar. Siempre, si nosotros tenemos a nuestro Señor Jesús morando en nosotros, respiramos y la Escritura dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué diría el Señor Jesús en este momento? Y yo me tengo que calmar. Me tengo que calmar porque la misma Escritura ya me está diciendo que entre más palabras puse que no edifiquen, va a hacer que esa palabra hiera y suba la ira, tanto del uno como del otro. Y nadie se va a escuchar. Nadie se va a escuchar. El mejor momento cuando haya ira, la mejor manera es que usted cierre su boca. Es lo mejor que podamos hacer. Lo que podemos hacer es eso. Dice la Escritura, sigue 30. Estamos en Efesios 4:29. Ahora seguimos en Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Ojo, quítense de vosotros, quitémonos nosotros toda amargura, todo enojo, toda la ira, toda la gritería, toda la maledicencia y toda malicia. Eso es una orden. Eso es un mandamiento del Señor Jesús, que nos quitemos toda amargura, toda. El Señor no me está dando espacio a que yo me amargue, a que me amargue. A todo momento vivo amargado, a todo momento vivo tirando cosas, a todo momento porque me lleno de ira. Todas estas palabras son primas hermanas, como que si fueran del mismo papá, la misma mamá. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia son hermanas. Y a veces ese papá somos nosotros mismos, porque las llevamos, porque las cargamos, porque las cuidamos, porque las alimentamos. Volvemos el papá de estas amargura, de este enojo, de esta ira, de esta gritería, de esta maledicencia y de esta malicia. Enojados todo momento, gritando a todo momento. Porque vuelvo y le digo, a veces pensamos que uno es fuerte más que el otro cuando le grita más. Y mentira que uno es el más débil de esa situación. ¿Qué debo hacer? Convertirme en el hombre más fuerte. Cuando yo soy fuerte, cuando tengo dominio propio, cuando me quedo callado, cuando respiro, cuando dejo que el Señor maneje todo. Porque aún la misma ira, la misma amargura, el enojo, la gritería, las malas palabras me llevan a tomar decisiones no apropiadas en mi vida y hasta pienso en forma de vengarme.
en buscar la manera de que la gente aplaste a esa persona, hablo mal de esa persona, digo todo lo peor de esa persona, porque estoy amargado, porque estoy con ira, en vez de dejar eso al Señor. La Escritura dice claramente, mía es la venganza, dice el Señor Jesucristo. Yo soy el que pago. Nosotros no tenemos que hacer nada, tenemos abogado para con nosotros al Señor Jesucristo. Él es el que nos defiende. Él es el que nos va a defender. Nosotros, por medio de la amargura, del enojo, de la ira, de la gritería, de la maledicencia, tomamos por nuestras manos vengarnos, porque eso nos lleva a eso. Pero cuando tú es una persona con mansedumbre, una persona llena de amor, una persona llena de benignidad, son todas esas cosas espirituales, esperas en el Señor que a esa persona o sea restaurada o la decisión como juez supremo el Señor Jesucristo tome. Por eso les hablaba hacía 8 días. ¿Se acuerda que hablamos en el libro de Números, en el libro número 12, cuando Marta y Aarón, hermanas de Moisés, hablaron mal de Moisés, hablaron a las espaldas de Moisés, y el Señor se enojó y castigó a María con una lepra? ¿Qué hizo Moisés? Moisés atacó a su hermana con amargura y a su hermano, atacó a su hermana y a su hermana con enojo, con ira, con gritería, le dijo malas palabras. No, ¿sabe qué hizo este hombre de Dios? Moisés se arrodilló, suplicó, imploró al Señor misericordia para su hermana. Vea tantas cosas que la Escritura me enseña de cómo puedo salir yo de la ira. Y ese ejemplo que el Señor nos dejó plasmado en las Escrituras con Moisés, debemos imitarlo. Debemos imitar todas las cosas buenas que el Señor nos deja en la Escritura. Y todos esos ejemplos malos que vemos en la Escritura, que el Señor dejó consignado para que tuviésemos espejo de qué le pasa a las personas cuando están en la maldad y qué recibiremos los que estamos con el Señor Jesús en obediencia, amando, siendo benignos, siendo misericordiosos, qué es lo que vamos a alcanzar. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hagamos ese ejercicio esta semana. Hagamos este ejercicio esta semana. ¿Qué? ¿Cuál ejercicio? Usted misma, usted mismo. Mírese un poquitico en casa. Haga un análisis. ¿Cómo está hablándole al esposo? ¿Cómo le está hablando a la esposa? ¿Cómo le está hablando a sus hijos? ¿Cómo le responde a la gente? Está diciendo palabras que construyan, que edifiquen. A veces decimos palabras que sobran, no hay nada más que decir. No hay nada más que decir sino bendecir. Analicemos esta semana. Procuremos advertir en mí qué es lo que hay, qué es lo que estoy, cómo está mi corazón, qué es lo que tengo dentro, de qué estoy lleno, de qué me estoy llenando. Estoy lleno del Espíritu Santo del Señor Jesús, o estoy lleno de la maldad de la carne, un espíritu contrario. La Escritura es bien clara, dice que no puede salir agua dulce y agua salada por una misma fuente. Usted no puede estar viniendo a la congregación cantando o alabando o leyendo esta palabra y con su boca ahí dice
malas palabras, o ahí grita, o habla con amargura, con enojo. Dice el Señor que eso no se puede. Entonces tenemos que revisar qué es lo que está saliendo de mi boca. Analicemos cómo estamos hablando, cómo estamos respondiendo. Y empieza un cambio en mi vida. Y así me va a ser más fácil poder reconciliarme. Cada vez que va a tener un problema con una persona, con un hermano, voy a tener la facultad, la facilidad de acercarme a ese hermano, mirarle a los ojos al hermano, mirarlo a los ojos y decirle, mi hermano, perdone mi pecado contra usted. O mire, mi hermana, mi hermano, usted me hizo esto y me dolió, me molestó, pero yo vengo a decirle que quiero estar en paz, etcétera, etcétera. Y empezamos a caminar sin importar el tamaño del pecado. Es difícil porque estamos en esta carne, pero no es imposible. No es imposible. Si ustedes ven, me ven a mí, de toda esa mundanalidad en mi boca ya no está. Es porque el Señor ha hecho un milagro en mí. Es porque el Señor ha tenido misericordia de mí. Y cada vez limpio mi boca por medio de sus dichos, de sus palabras. Y cuando por ahí a veces estoy recocha y chistes con los amigos y a veces sale por ahí alguna palabra de un chiste, tengo a mi esposa al lado donde me dice, venga, venga. Dice Eduardo, no está bien que usted haya dicho esto y esto. Yo, uff. Lo mismo me pasa cuando yo veo que ella está por ahí que de pronto por medio que se puede ir dijo algo que no debía a mi hija o a mis hijos, la cojo aparte y le digo, esposa, mire, esto no es así. Pienso que por acá. Se molesta, como yo también se me molesto porque a nadie, eso es otra cosa, no nos gusta que nos digan que nos equivocamos. Cuando usted empiece a aceptar de verdad, verdaderamente que se equivoca, está más cerca de poder reconciliar y está cada vez más lejos de la ira. Cada vez más lejos de la ira. Cada vez que usted practica reconciliar, perdonar, arrepentirse, todos los días practique eso, va a estar más retirado de la maldad y va a estar más cerca a la salvación, más cerca a los pies del Señor Jesús. Así que mi hermana y mi hermano, vamos a otra cita para ampliar un poquitico más la predicación. Proverbios 11:23. Por favor, mi hermano. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús, Proverbios 11:23. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Gloria al Señor. Vea que me está ampliando más este mensaje. Gracias, mi hermano. Sí, los justos solo abrigan buenos deseos, los que son justos. ¿Y qué pasa con el impío, con el pecador? Que su esperanza siempre está con el enojo. Está pendiente de buscar en qué momento puedo gritar porque es la manera que yo voy a demostrar que yo tengo la razón. Y no, mentiras. Ahí me muestra claramente quién es quién. La Escritura me muestra que sencillamente aquel que tiene un espíritu apacible, amable, benigno, como decía la Escritura, inmediatamente el impío, el pecador va a mostrar la carne. El que está en el Señor siempre va a mostrar lo espiritual, pero el que está en el pecado siempre va a mostrar, en la carne va a mostrar su pecado, el enojo, la ira, la amargura, siempre la va a mostrar. Proverbios 14:29. ¿Qué me lee? Pastor, Sí, Proverbios 14:29. sí, El que señora. tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Amén. Amén. Suegrita, gracias. Sí. Dice aquí que el que enojo lento tiene gran inteligencia. Así se mide es más,
La sabiduría de un ser humano empieza con el temor al Señor Jesús. Partamos de ahí. La sabiduría de un ser humano, la inteligencia de un ser humano se nota desde que parta desde el Señor Jesús. Por eso es lento para enojarse, porque es de gran inteligencia, ¿cierto? Pero el que tiene un espíritu impaciente tiene demasiada necedad, es una persona necia. La palabra necia, decíamos, viene del hebreo kisil y del griego afrón, que significa sin sentido, estúpido, ignorante, imprudente, incrédulo, indocto, loco, insensato. Imagínense. Eso significa un necio. Entonces, cuando hay una persona que es impaciente, que es una persona que se amarga, que con celos, con contienda a todo momento, va a haber mucha necedad en él, mucha necedad. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Amén. Gracias, mi hermanita Tatiana. Ser paciente es mejor que ser valiente. Dice clara la escritura. Es mejor dominarse uno mismo que tomar una ciudad. O sea, "Uah, yo soy más fuerte porque yo no". El Señor nos muestra que lo que decía desde un comienzo, tenemos el concepto errado de quién es el fuerte. Y pensamos que aquella persona con mansedumbre, con ese dominio propio, es la débil. Mentira, es la persona más fuerte porque puede controlar todo. Mientras que una persona que se cree fuerte, que grita, que golpea, que pensamos que es la fuerte, y mentira. Es la más débil, porque no tiene esa capacidad. Amén. Mis hermanitos y mis hermanas, dentro de 8 días, en la voluntad del Señor Jesucristo, vamos a seguir ampliando esto, porque esto de la ira es un flagelo que afecta totalmente a la vida de un creyente. La ira es como un cáncer, la vida es como un virus que tenemos que combatir, porque la estamos llevando a la mayoría de nosotros constantemente. Les garantizo que en la medida que nosotros podamos dominar nuestra ira y pedirle en oración al Señor Jesús que nos dé dominio propio, que Él nos ayude a tener dominio propio, vamos a avanzar cada día más, nos vamos a sentir cada día más libres, sueltos de carga, con mejor salud, tanto física como espiritual. Vamos a sentir más vivos, vamos a sentir más la presencia del Señor, porque es que, ¿cómo puede morar el Señor en un cuerpo lleno de todas esas cosas? ¿Sí me hago entender? Quédense en su mente que el Señor dice que es imposible que de su boca salgan palabras que edifiquen y palabras malditas, porque no pueden salir agua dulce ni agua amarga de una misma fuente. Así que vuelvo, los invito a que hagamos ese ejercicio. ¿Cómo me estoy comportando? ¿Cuándo he sido amargo esta semana? Si en la noche antes de acostarse, hagamos un repasito de nosotros mismos cuando me levanté. Bueno, ¿qué hice hoy? ¿Estuve amargado en tal parte? ¿Fui misericordioso? ¿O me enojé? ¿Grité hoy muchísimo? ¿Dije algunas malas palabras? Cuando empezamos a hacer ese autoanálisis de nosotros mismos, sabemos para dónde vamos. Y en oración le pedimos al Señor, mire, Señor, fallé en esto, ayúdame a controlar esto, ayúdame a darme dominio propio, Señor Jesús. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, me los bendiga siempre, los amo con toda mi alma, que tengan un lindo día de reposo. Y los que estamos por acá en Dubái, que tengan una muy buena noche y hagamos el ejercicio de cómo hemos estado con todas estas cosas que no le agradan al Señor, para cambiarlas y ser cada día mejor. Muchas bendiciones.